Ah, ¿Se pueden callar, por favor? ¿Se pueden callar? Micrófono. Todos los mercados, con todos los factores de producción en normal pleno empleo. ¿Ok? ¿Qué dice esta ecuación? Esto es el desvío de la tasa de crecimiento del producto en el periodo T con respecto a la tasa de crecimiento del producto potencial. Entonces, ¿esto qué dice? Que si la tasa de crecimiento del producto se eleva por sobre la tasa de crecimiento del producto potencial, o sea, si se acelera la tasa de crecimiento del PBI, por ejemplo, si es 5 cuando la tasa de crecimiento de normal pleno empleo, o sea, sin sobrecalentar la economía, es 3, acá hay un signo menos, que indica la ley de Ockham, que esto va a ser negativo. Entonces, si la tasa de crecimiento del producto crece por arriba de la tasa de crecimiento del producto potencial, la tasa de desempleo del periodo T va a bajar con respecto a la tasa de desempleo del periodo anterior. ¿Ok? En resumidas cuentas, si la tasa de crecimiento del PBI supera la tasa de crecimiento del PBI potencial, la tasa de desempleo va a caer. Por el contrario, si la tasa de crecimiento del producto es menor que la tasa de crecimiento del producto potencial, la tasa de desempleo aumenta. ¿Ok? Esto es muy fácil de ver, miren el ejemplo de Argentina, con Néstor Kirchner, en esos años que se crecía al 8%, la tasa de crecimiento excedía grandemente a la tasa por gran diferencia, quise decir, a la tasa de crecimiento del PBI potencial. Por lo tanto, la tasa de desempleo disminuía. Ahora bien, en la Argentina de los últimos 10 años, la tasa de crecimiento es menor que la tasa del PBI potencial. En consecuencia, el desempleo aumenta. ¿Ok? Esta es la ley de Ockham. ¿Ok? Y este numerito A es la sensibilidad de la tasa de desempleo frente a los desvíos de la tasa de crecimiento con respecto a la tasa de crecimiento del PBI potencial. Por ejemplo, había un estudio para la economía americana que decía que por cada punto porcentual que la tasa de crecimiento excedía la tasa de crecimiento del PBI potencial, la tasa de desempleo bajaba a 0,33. ¿Ok? ¿Listo? ¿Preguntas sobre la ley de Ockham? Ninguna. Sigo. Acá tenemos la segunda ecuación que utiliza Friedman en su modelo de monetarismo Mark I, que es la curva de Phillips aumentada por expectativas. ¿Dónde se ve que es la curva de Phillips? Miren, muy sencillo, relaciona a la izquierda de la igualdad la inflación. ¿Con qué? Con la tasa de desempleo a la derecha de la igualdad. ¿Ok? ¿Y por qué es la curva de Phillips aumentada por expectativas? Que es la innovación de Friedman. Porque, para que se entienda, la curva de Phillips es así. ¿Ok?
Si la tasa de desempleo baja por arriba de la tasa natural, cae por debajo de la tasa natural de desempleo, aumenta la inflación. Friedman le agrega este término, le agrega las expectativas de inflación, que entran ahí. Y esas expectativas de inflación son adaptativas en el modelo de Friedman. ¿Comprendido? ¿Qué dice esta ecuación? Que si la tasa de desempleo cae por debajo de la tasa natural de desempleo, eso impacta positivamente en la inflación. Y hace que la inflación sea diferente a las expectativas de inflación. Ahora, fíjense qué interesante. ¿Qué es la tasa natural de desempleo? La tasa natural de desempleo es la tasa de desempleo que está alineada con la tasa de crecimiento del PBI potencial. Es la tasa de crecimiento de la economía que no es otra que la tasa de equilibrio de crecimiento de la economía, porque es la tasa de crecimiento perdón, discúlpeme, es la tasa de desempleo que hay de equilibrio. O sea, es una tasa de desempleo que está en línea con la tasa de crecimiento del producto potencial y no es inflacionaria. ¿Ok? Porque esto es muy interesante. La tasa de desempleo, los keynesianos tienen la idea de que si hay desempleo en una economía, a ver, iba a cometer un error de lo que iba a decir. Perdón, profesor, ¿esa tasa de desempleo natural es la tasa que está en línea y no es inflacionaria? Exactamente. Ok, gracias. La tasa natural de desempleo es la tasa que está en línea con la tasa de crecimiento del PBI potencial, que es la tasa de crecimiento del PBI con plena utilización de los factores productivos sin sobrecalentar la economía. ¿Ok? Obviamente, ¿de qué va a depender? Tanto la tasa natural de desempleo como la tasa potencial de crecimiento. Van a depender del stock de capital que tenga instalado una economía. Cuanto mayor stock de capital tenga instalada en una economía, mayor va a ser la tasa de crecimiento del PBI potencial. Y por ende, menor va a ser la tasa natural de desempleo. Y más bajo va a ser el desempleo que se va a poder alcanzar sin generar inflación. Por el contrario, cuanto menor sea el stock de capital instalado en una economía, más alta va a ser la tasa natural de desempleo. Y en consecuencia, más personas desocupadas va a haber sin inflación. O sea, para lograr bajar la tasa de desempleo, voy a tener que generar inflación. Muy sencillo. A menor stock de capital instalado, la tasa natural de desempleo es más alta. Y voy a tener que generar inflación para bajar a umbrales de tasa de desempleo menores, para lograr que haya mayor gente empleada. Igual esto es pan para hoy y hambre para mañana, como es circunstancial, porque lo que yo baje la tasa de desempleo generando inflación, después va a desaparecer y la tasa de desempleo va a volver a subir. ¿Ok? ¿Qué sucede?
Es muy sencillo. ¿Cómo se ve lo que acabo de decir? Si yo bajo la tasa de desempleo en forma artificial, por debajo de la tasa natural de desempleo, lo que voy a generar es presiones de demanda. ¿Por qué? Porque voy a bajarla a niveles en los cuales no hay un stock de capital instalado que me permita producir la oferta de bienes y servicios acorde con esa demanda. Y eso no va a generar otra cosa que inflación. Si bajo la tasa de desempleo por debajo de la tasa natural de desempleo, lo que voy a generar es un exceso de demanda agregada por sobre la oferta agregada. Y eso va a aumentar el nivel general de precios y va a lograr inflación. Y va a llevar a cabo a que haya inflación. ¿Ok? Listo. Ahora, lo que podemos hacer es reemplazar la curva de Phillips, miren, tasa de desempleo, acá adentro, y operar algebraicamente para despejar. Vamos a obtener esta ecuación de acá, que no es otra cosa que la curva de Phillips-Ockham, que me muestra de qué depende la inflación. ¿Ok? ¿Y qué vemos? Que la inflación en este modelo depende de tres términos. Depende de las expectativas de inflación, depende de la aceleración imprevista de la tasa de crecimiento del producto, o sea, una aceleración imprevista de la tasa de crecimiento de la economía real por sobre el PBI potencial, X menos X estrella, y depende de un exceso de demanda que está expresado como una desviación de la tasa de desempleo por debajo de la tasa natural de desempleo. ¿Cuándo va a haber inflación? Muy sencillo, fíjense, si la tasa de crecimiento del producto supera la tasa de crecimiento del producto potencial en el mercado de bienes y servicios, va a haber inflación. Si hay presiones de demanda y la demanda agregada crece por sobre la oferta agregada, porque hay una tasa de desempleo menor que la tasa natural de desempleo, va a subir la inflación. Menos. Por menos, más. ¿Ok? ¿Me siguieron? Sí, sí. Listo. Ahora miren qué interesante. Hay tres términos. Este y este. Estos tres términos son los que muestran de qué depende la inflación. Ahora bien, de esos tres términos, solamente el primero entra en forma directa. Solamente las expectativas de inflación entran en forma directa. Todos los demás tienen un coeficiente adelante. Un coeficiente que está entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el componente que tiene mayor impacto en la inflación
es o son las expectativas de inflación. Esto es muy importante a la hora de hacer política macroeconómica antiinflacionaria. ¿Por qué? Porque esto que les acabo de decir, lo que muestra es, y es muy importante estamos viendo un tema trascendental para la Argentina, lo que muestra es que si queremos lograr que no haya inflación, lo primero que tenemos que hacer es convencer a la gente de que no va a haber inflación. ¿Por qué? Porque las expectativas de inflación son el componente más importante a la hora de determinar los niveles de inflación. En términos coloquiales, si la gente piensa que va a haber inflación, va a terminar habiendo inflación. Por el contrario, si la gente no cree que vaya a haber inflación, terminará no habiendo inflación. ¿Ok? Por eso, la famosa frase que es importante, la reputación y la credibilidad que se tenga en el Banco Central, en este sistema monetario a la hora de su lucha contra la inflación y su efectividad contra la inflación. Porque si la gente cree que el Banco Central va a ser efectivo, bueno a la hora de luchar contra la inflación y terminará habiendo no inflación, la gente no va a tener expectativa de inflación y eso va a conducir en gran forma a que no haya inflación. Por el contrario, si la gente piensa que el Banco Central va a ser un desastre en su política monetaria y piensa que el Banco Central no va a poder terminar haciendo nada para que no haya inflación y en consecuencia la gente cree que va a haber inflación, terminará habiendo inflación. ¿Me siguen? Listo. Ahora, muy importante. Imaginemos, porque esto también es trascendental para Argentina, imaginemos que la gente piensa que va a haber inflación y tiene expectativas elevadas de inflación. ¿Qué muestra esto de acá? Lo que muestra esto de acá, que si la gente tiene elevadas expectativas de inflación, la única manera de que la inflación no sea elevadísima y sea solo elevada, porque hay elevadas expectativas de inflación, es que haya recesión. O sea, la manera de amortiguar el efecto inflacionario de importantes expectativas de inflación, ¿cuál es? Es que la tasa de crecimiento del producto sea menor a la tasa de crecimiento del producto potencial. Y que en consecuencia la tasa de desempleo sea mayor a la tasa natural de desempleo. ¿Se entiende? Dicho de otra forma, en un contexto en el cual la gente tiene elevadas expectativas de inflación,
La única manera de amortiguar en alguna pequeña porción que esas elevadas expectativas de inflación no se conviertan o no se trasladen en forma total a una elevada inflación, es que la economía crezca por debajo de su tasa natural de desempleo y es que la tasa de desempleo sea mayor que la tasa natural de desempleo. ¿Ok? ¿Entendido? Pregunta, ¿entendieron? Sí, sí, se entendió. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a... ¿Qué es que una economía esté en equilibrio? ¿Por qué? Es importante ver esto. Porque para ver el efecto de una emisión monetaria, hay que partir de una situación de equilibrio para ver cómo ese shock de política monetaria que viene alguien y te tira de un helicóptero dinero, primero te saca del equilibrio y después ver cómo todas las variables se mueven cuando te sacó del equilibrio hasta volver a un nuevo equilibrio. ¿Se entiende? ¿Ok? ¿Lo entendieron eso? Pregunto. Sí, 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 sí. Bueno, ¿cuál es la condición de equilibrio de largo plazo de una economía? Muy sencillo. La primera, que la tasa de crecimiento del producto sea igual a la tasa de crecimiento del producto potencial. ¿Ok? O sea que la tasa observada de crecimiento del producto sea igual a la tasa de crecimiento del producto que está alineada con el stock de capital instalado, que es la tasa de crecimiento del producto del PBI potencial. Luego, la segunda condición es que la tasa de desempleo del periodo T sea igual a la tasa de desempleo del periodo anterior, que a su vez es igual a la tasa de desempleo natural. Finalmente, y muy importante, la tercera condición de equilibrio es que la tasa de inflación sea igual a la tasa prevista de inflación. O sea, que la inflación esté en línea con las expectativas de inflación. O sea, que no haya sorpresa inflacionaria. O dicho de otra manera, que no haya error en las expectativas de inflación, en la formación de expectativas de inflación. ¿Por qué? Porque si hay error, los agentes van a estar corrigiendo sus expectativas de inflación. Y si están corrigiendo sus expectativas de inflación, las variables del sistema se van a estar modificando. ¿Ok? Acuérdense que en el modelo monetarista Marcuro, o sea, con expectativas adaptativas, dijimos que el dinero
no era neutral a corto plazo. O sea, dijimos que el dinero tenía efectos reales en el corto plazo. Entonces, habíamos dicho, y que esos efectos reales de corto plazo tenían lugar siempre y cuando había errores en la previsión de expectativas. O sea, esos efectos reales, que no era otra cosa que bajar la tasa de desempleo por debajo de la tasa natural de desempleo, que generaba inflación, iba a tener lugar siempre y cuando o durante el tiempo que los agentes económicos erraran en su formación de expectativas. Esto que da lugar a que en el corto plazo sucede que la inflación y las expectativas de inflación sean distintas entre ellas, o sea, la inflación y las expectativas, la inflación observada sea diferente a las expectativas de inflación del público y que la tasa de desempleo sea diferente a la tasa natural de desempleo. ¿Ok? Listo. Entonces, en el modelo monetarista, en resumidas cuentas, en el modelo monetarista, chicos, ¿me dan 2 minutos, 5 minutos, ahora corto y entro de vuelta? Sí, sí, profesor. Nos vemos en 3 minutos. Ok. Listo. Porque se va a cortar igual. Dale, entramos en 3, 4 minutos.
Ah, estoy acá. ¿Hola? Hola, hola. Sí, nunca salí, qué tonto, no me di cuenta. Bueno, ok. Entonces, a ver cómo era share screen. Nunca me di cuenta que nunca salí. Bueno, entonces, el modelo tiene tres ecuaciones. ¿Por qué modelo monetarista? ¿Por qué concibe la inflación como un fenómeno monetario? ¿Ok? Y acá tienen la ecuación cuantitativa. Es la primera ecuación. ¿Cómo se ve claramente esto? Y puedo despejar y poner esto así. Puedo hacer menos, y esto, ¿cuál es? No sé dónde tengo el igual acá. Dice que la ecuación cuantitativa, la inflación es igual a la tasa de lo que es, a la diferencia entre lo que se hace crecer la oferta monetaria menos la tasa de crecimiento del producto de la economía. O sea, todo lo que haga crecer la oferta monetaria por sobre la tasa de crecimiento de los bienes y servicios se traduce en inflación. Ahí tienen la ecuación cuantitativa. ¿Ok? ¿Lo ven? Sí, sí, se ve. Sí, Puede estar escrita de esta manera o puede estar escrita de la manera original que estaba, que es esta. ¿Listo? Ok. Después tienen la curva de Phillips aumentada por expectativas y después tienen la ley de Ockham. ¿Ok? ¿Por qué se dice que es un modelo monetarista? Porque en el fondo cree y concibe la inflación como un fenómeno monetario. Porque la inflación depende de la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. El mercado de trabajo y el mercado de bienes y servicios son simplemente el lugar, el locus, a través del cual entra el dinero y el dinero hace su trabajo inflacionario. ¿Ok? Entonces, imaginemos que hay un shock monetario. ¿Qué quiere decir que hay un shock monetario? Un shock monetario quiere decir que shock monetario quiere decir que el Banco Central hace crecer la oferta monetaria por sobre la tasa de crecimiento de la economía. ¿Ok? En este marco, ¿qué va a suceder? Tiro dinero al mercado. Ese en exceso, ese dinero tirado al mercado crece, ese aumento de la cantidad de dinero, perdón, entra al mercado. Hay más dinero. Se acelera la tasa de consumo, por ejemplo, porque hay más dinero. Entonces, la tasa de crecimiento del PBI se acelera y se va a acelerar por sobre la tasa de crecimiento del PBI potencial. Al acelerarse el consumo, la tasa de crecimiento de la economía va a ir más arriba que la tasa de crecimiento del PBI potencial. Esto va a llevar a que
la tasa de desempleo por la ley de Ockham caiga por debajo de la tasa natural de desempleo y se acelere la inflación. ¿Cuánto se va a acelerar la tasa de inflación? Lo que dije antes, la aceleración de la tasa de inflación va a estar en línea con ¿qué? Con la diferencia entre lo que hacen crecer la oferta monetaria y la tasa de crecimiento de la economía real. O sea, la tasa de inflación se va a acelerar todo lo que la tasa de crecimiento de la oferta monetaria exceda la tasa de crecimiento de la economía real. ¿Ok? Ahora, estamos en el proceso de ajuste de corto plazo. ¿Y qué sucedió acá? Uno, la tasa de crecimiento en el cortísimo plazo crece por arriba de la tasa de crecimiento del PBI potencial. Primer variable que no está en equilibrio. Segunda variable que no está en equilibrio, la tasa de desempleo cae por debajo de... Entonces, fíjense, tiré dinero al mercado. Esa emisión monetaria por sobre la tasa de crecimiento del producto, porque aceleré la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, me saca del equilibrio. O sea, hace que esto se rompa. Va a hacer que la tasa de crecimiento del producto se acelere y sea en el principio de todo mayor que la tasa natural de crecimiento. Va a bajar la tasa de desempleo y va a hacer que la tasa de desempleo rompa esto y caiga por debajo de la tasa natural de desempleo del periodo anterior, que era la tasa natural de desempleo. Y a su vez, al hacer crecer la inflación, va a hacer que la tasa de inflación exceda a la tasa prevista de inflación o a las expectativas de inflación.
con lo cual va a generar sorpresa inflacionaria. Va a hacer que la inflación sea mayor que lo que originalmente la gente esperaba que fuera a ser la inflación. ¿Ok? Y esto es muy interesante porque ¿qué sucede? Si hay sorpresa inflacionaria y la gente esperaba un nivel de inflación que finalmente es diferente cuando se observa la realidad de lo que uno esperaba, los agentes económicos van a actuar. ¿Ok? Y van a modificar su comportamiento. Y esa modificación del comportamiento va a generar que las variables se muevan. ¿Ok? Entonces, esto está en la bibliografía del curso. Imaginemos que hay un solo shock de oferta monetaria, el que te saca de equilibrio. ¿Ok? Ese shock que te saca de equilibrio genera, como ya dije, uno, que la tasa de crecimiento del PBI, debido a ese impacto monetario, se acelere por sobre la tasa de crecimiento del PBI. Primer desequilibrio. Segundo desequilibrio. La tasa de desempleo cae por debajo de la tasa natural de desempleo. Tercer desequilibrio. La inflación aumenta por sobre las expectativas de inflación. ¿Ok? Por una cuestión lógica, imaginamos, para entender, están los gráficos que está explicado en el libro, está explicado acá, lo leen, lo miran, cómo se mueve la curva de Phillips, cómo se mueve la ley de Ockham, que las expliqué en detalle. Imaginemos un solo shock monetario. Entonces, tiré dinero al mercado una vez de más, la tasa de crecimiento del producto aumenta una vez y después vuelve, porque una sola vez hice la mangatera, vuelve a ser la tasa natural de desempleo. Ahora bien, la tasa de desempleo queda por debajo de la natural y las expectativas de inflación son menores a la inflación observada. ¿Ok? Entonces, esta es la situación de corto plazo, en el cual el dinero no es neutral, porque estamos logrando vía emisión monetaria que la tasa de desempleo sea más baja que la tasa natural de desempleo. Ahora bien, esto se está logrando vía un shock monetario que logra que haya sorpresa inflacionaria o errores en las expectativas de inflación. Pero la gente está en el mercado. La gente toma nota de que los precios empiezan a subir más rápido de lo que ellas esperaban. ¿Ok? Entonces, en este corto plazo está habiendo dos efectos. Un efecto real, que primero es una aceleración no prevista o imprevista de la tasa de crecimiento del producto. Después es una disminución de la tasa observada de desempleo.
Pero después hay un efecto inflacionario. ¿Cuál es el efecto inflacionario en este proceso de corto plazo? Que la tasa de inflación se acelera por sobre la tasa prevista de inflación o expectativas de inflación. ¿Ok? Ahora, este proceso de ajuste de corto plazo tiene efectos reales, que es lo que acabo de decir. Es la disminución de la tasa de desempleo, la aceleración no prevista del crecimiento real de la economía. Ahora, tiene un efecto inflacionario. Para que este efecto de ajuste de corto plazo se quedara y durara para siempre, necesitaríamos que todos los agentes económicos fueran tontos y no tomaran nota que la inflación está acelerando. ¿Qué quiere decir que no tomaran nota que la inflación se está acelerando? Que los agentes económicos no cambiaran sus decisiones ante el aumento de precios que no esperaban, pero que observan que está teniendo lugar. Concretamente, ¿esto qué quiere decir? Que los trabajadores no presionaran por aumentos salariales. Que los que producen bienes y servicios no aceleraran los precios de los bienes y servicios que ellos producen. ¿Ok? Cuando la gente modifica sus expectativas de inflación, modifican sus precios y este efecto real desaparece. Y la tasa de crecimiento de la economía vuelve a la tasa del crecimiento del del PBI potencial, y la tasa natural y la tasa de desempleo vuelve a la tasa natural de desempleo. Y este efecto real se erosiona primero y después desaparece por completo. Y solamente queda el efecto inflacionario. Entonces, y ahí pasamos al ajuste de largo plazo, donde al quedar solo el efecto inflacionario y desaparecer el efecto real, la política monetaria expansiva termina logrando solamente que haya más inflación. Y que el descenso y que la aceleración del crecimiento de la economía y el descenso de la tasa de desempleo sean solamente circunstanciales y duren solamente poco tiempo. Sean efectos circunstanciales de corto plazo, nada más que eso. Ahora bien, al político, si ustedes le tienen que pedir un deseo, ¿qué diría el político? Su deseo sería, bueno, que estos efectos reales de corto plazo duren lo más posible. En lo posible sean cuasi eternos. Para que esos efectos duren lo más posible, o sean cuasi eternos, o sea lo más largo posible. Del otro lado, eso va a ser de esa manera cuanto más tiempo la gente tarde en darse cuenta que le está
pifiando en sus expectativas de inflación. O sea, esos efectos reales de corto plazo, que no son otra cosa que aceleración de la tasa de crecimiento del producto y caída de la tasa de desempleo, van a durar más cuanto más tiempo tarde la gente en corregir sus expectativas de inflación. O dicho de otra manera, van a durar más cuanto más tiempo haya sorpresa inflacionaria. Del otro lado, estos efectos reales que procura el policy maker van a durar menos cuanto más rápido los agentes económicos corrijan sus expectativas de inflación. Y en consecuencia, cuanto menos tiempo haya sorpresa inflacionaria. En definitiva, entonces, la variable clave, ¿cuál es? La velocidad con la cual los agentes individuales corrijan sus expectativas de inflación. Cuanto más rápido corrijan sus expectativas de inflación, menos tiempo durará el ajuste de corto plazo, más rápido pasaremos al ajuste de largo plazo, por ende menos tiempo el dinero será no neutral, menos tiempo el dinero tendrá efectos reales y más rápido se licuarán los efectos reales y solamente quedará el efecto inflacionario. Por lo tanto, es clave entender qué es y cómo corrigen en un modelo de expectativas adaptativas las expectativas de inflación los agentes económicos. Acá, delante suyo, tienen cómo corrigen las expectativas de inflación los agentes económicos en un modelo de expectativas adaptativas. Acá. ¿Esto qué es? Las expectativas de inflación en el momento T. Y esto es las expectativas de inflación en el momento T-1, o sea, en el periodo anterior. Ergo, la diferencia entre esto y esto no es otra cosa que la corrección de las expectativas de inflación. Si las expectativas de inflación en el momento T son diferentes a las expectativas de inflación en el periodo T-1, o sea, en el periodo inmediatamente anterior, eso quiere decir que hubo corrección de expectativas de inflación. ¿Se entiende? Listo. Ahora, ¿cuándo voy a corregir las expectativas de inflación? Las expectativas de inflación van a ser corregidas cuando la gente se dé cuenta que le pifió en la formación de expectativas de inflación. Si yo no le pifio a las expectativas de inflación, no las corrijo. O sea, si yo creo que la inflación va a ser 10 y la inflación es 10, yo no corrijo mis expectativas de inflación. Ahora bien, si yo creía que la inflación iba a ser 10 y terminó siendo 20, yo voy a decir, uy, me equivoqué. Voy a corregir mis expectativas de inflación. Con lo cual,
la variable relevante a la hora de corregir las expectativas de inflación no es otra cosa que el error en la formación de expectativas de inflación. ¿Y dónde se ve el error? Acá. Esto es el error en las expectativas de inflación. ¿Por qué? Porque esto es la inflación que se observó realmente en T-1 y esta es la inflación que se había previsto para T-1. Ergo, si esto es diferente a 0, porque en el único lugar donde no hay errores de la previsión de inflación es que esto sea igual a 0. Ahora, si esto es positivo, quiere decir que, por ejemplo, yo preví la inflación por debajo de lo que realmente después terminó siendo la inflación. Listo. Cuando se observa que se ha incurrido en un error de previsión de inflación, ese error se traslada a la corrección de expectativas de inflación. ¿En qué magnitud se traslada? En este coeficiente tita, que puede tomar un valor entre 0 y 1. Ese coeficiente tita es el que nos indica la velocidad con la cual se corrigen las expectativas de inflación. Escuchen bien. Cuanto más cercano a 0 sea tita, más lento va a ser el proceso de corrección de expectativas de inflación. Por lo tanto, cuanto más cercano a 0 sea tita, más tiempo durará el proceso de ajuste de corto plazo y en consecuencia más tiempo durarán los efectos reales de la expansión monetaria sobre la economía. Cuanto más cerca de 0 sea tita, más tiempo logrará el policy maker que la tasa de crecimiento se acelere por la tasa natural de crecimiento del PBI potencial y más tiempo durará que la tasa de desempleo baje por debajo de la tasa natural de desempleo, a cambio de aumentar la inflación. Por el contrario, cuanto más cercano a 1 sea tita, eso querrá decir que más rápidamente los agentes económicos corregirán sus errores de expectativa de inflación. Por lo tanto, cuanto más cercano a 1 sea tita, menos tiempo durarán la sorpresa inflacionaria y los errores de expectativa de inflación. En consecuencia, cuanto más cercano a 1 sea tita, menos tiempo podrá disfrutar el policy maker de la magia
de lograr efectos reales a cambio de emisión monetaria. ¿Me siguen? En consecuencia, si ustedes fueran policymaker, ¿qué desearían si tuvieran que pedir un deseo? Que Tita sea cero. Porque si Tita es cero, quiere decir que la gente no toma nota que la inflación se acelera. Entonces quiere decir que nunca corrige las expectativas de inflación en función a sus yerros pasados. Con lo cual, si Tita fuera cero, los efectos reales durarían siempre, todo el tiempo, y siempre habría sorpresa inflacionaria. Con Tita igual a cero, el policymaker logra engañar siempre al público. Y siempre entonces lograría, mediante la magia de tirar dinero al mercado, lograría siempre que la tasa de crecimiento del producto sea mayor que la del producto potencial y lograría siempre bajar la tasa de desempleo por debajo de la del periodo del año del periodo anterior y por debajo de la tasa natural de desempleo. Ahora, fíjense qué interesante. En los años de Lavagna y de Néstor Kirchner, 2003, 2004, 2005, 2006, que veníamos de 10 años de convertibilidad, no había memoria inflacionaria. Porque veníamos 10 años de estabilidad de precios. Y al venir de 10 años de estabilidad de precios, ¿qué quiere decir? Que la gente no entendía bien cómo funcionaba el sistema, no tenía memoria inflacionaria y tenía un Tita muy bajo. Un Tita cercano a cero. Entonces Néstor Kirchner pudo disfrutar de la magia de emitir dinero y que la tasa de crecimiento del producto se acelerara y aumentara por arriba de la tasa de crecimiento del producto potencial y la tasa de desempleo bajara a cambio de sorpresa inflacionaria y más inflación. De hecho, les cuento, se multiplicó por 4 en 24 meses la inflación. No sé de memoria los números. En diciembre, porque son shocking. En diciembre del 2003, la inflación era 3.7 anual, interanual. En diciembre del 2004, un año después, era 6.1, o sea, prácticamente se duplicó de 3.7 a 6.1. Y después, en diciembre del 2005, otros 12 meses atrás, la tasa de inflación interanual era 12.3. Se volvió a duplicar. O sea, en 24 meses se multiplicó por 4. Pasó de 3.7 a 12.3. A cambio, la economía crecía, redondeando al 8%, 2003, 2004, 2005, y la tasa de desempleo se bajaba. Pero esto fue gracias a la magia de una política monetaria expansiva que lograba tener efectos reales porque lograba tener sorpresa inflacionaria. Porque lograba que la inflación sea mayor a las expectativas de inflación. Es muy sencillo. En el extremo. ¿Qué es el cielo, el Edén, el paraíso para un policymaker? Que el coeficiente Tita sea cero. Porque si el coeficiente Tita es cero, nunca va a haber corrección de expectativa de inflación. Siempre va a haber sorpresa inflacionaria. Siempre va a haber engaño
siempre la inflación va a ser mayor a las expectativas de inflación, por ende, la magia de la expansión monetaria sobre los efectos reales de la economía va a ser eterna. En la época de Néstor Kirchner, el coeficiente θ era cercano a 0. Del otro lado, ¿qué va a ser el infierno para los policymakers? ¿Qué va a ser lo que no van a querer experimentar ni en figurita? Que el coeficiente θ sea 1. Si el coeficiente θ es igual a 1, las expectativas de inflación se corrigen instantáneamente y instantáneamente todo el error en las previsiones de inflación se traslada a la corrección de las expectativas y no hay error en las previsiones de inflación. Si θ es igual a 1, no hay sorpresa inflacionaria. No hay errores en la previsión de inflación. Por lo tanto, no hay corto plazo, no hay efectos reales en la economía como producto de la expansión monetaria. Emitiendo dinero solamente se logra inflación, si θ es igual a 1. Si θ es igual a 1, emitiendo dinero no se logra acelerar la tasa de crecimiento del producto y no se logra bajar la tasa de desempleo. ¿Qué pasa en la Argentina hace años y años y años? Hay mucha memoria inflacionaria, la gente sabe cómo funciona el sistema y las expectativas de inflación se corrigen instantáneamente o casi instantáneamente. Por ende, cuando tenemos un gobierno que emite dinero, todo el mundo sabe que va a subir la inflación, todo el mundo corrige rápidamente sus expectativas de inflación y por eso solamente aumenta la inflación sin que haya efectos reales en la economía. No se logra ni acelerar mucho la tasa de desempleo, no se logra acelerar mucho la tasa de crecimiento del producto, ni se logra bajar la tasa de desempleo. Hace años que vivimos con un θ cercano a 1 o 1 en el extremo. Por ende, la emisión monetaria que vive haciendo el Banco Central no logra efectos reales, no logra que se acelere la tasa de crecimiento del PBI, no logra prácticamente que baje la tasa de desempleo y solamente logra inflación. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué otra cosa determina ese coeficiente aparte de la memoria inflacionaria? ¿O solo es eso? Ya lo dije en la clase pasada. En un modelo de expectativas adaptativas, uno forma las expectativas exclusivamente mirando a la variable en cuestión para atrás. Entonces, ese coeficiente θ depende de la historia inflacionaria y de la memoria inflacionaria. Cuando pasa el tiempo, la gente a su vez va modificando ese coeficiente θ. Dice, tenemos unos políticos que quieren jugar a emitir dinero para aumentar el nivel de actividad económica y bajar la tasa de desempleo y lograr efectos reales. La gente no es idiota. Cuando ve que sistemáticamente el político hace y procura hacer esto, en el mismo proceso el θ sube.
De hecho, lo estoy diciendo para el ejemplo de Argentina. El Tita hoy en día es mayor que el Tita con Néstor Kirchner hace 15 años atrás. ¿Ok? Con Néstor Kirchner se acercaba más a 0, hoy se acerca más a 1. ¿Ok? Perfecto, gracias. O sea, ese propio coeficiente Tita es modificado con el transcurso del tiempo. No es siempre igual. ¿Se entiende? Bueno. Sí, sí, gracias. Ahora vamos a pasar al modelo monetarista Mark II. El modelo monetarista Mark II es exactamente igual que el modelo monetarista Mark I. Esto está también todo muy explicado en papel pintado. La diferencia radica exclusivamente en la metodología o la forma a partir de la cual nosotros, los agentes económicos, formamos nuestras expectativas de inflación. En el modelo monetarista Mark II, con expectativas racionales, los agentes económicos, puntualmente, a la hora de formar nuestras expectativas de inflación, para decir, bueno, che, el mes que viene, el año que viene, ¿cuánto va a ser la inflación? Para darnos esa idea y formar nuestras expectativas, no miramos cuánto fue la inflación el mes pasado o cuánto fue la inflación el año pasado, sino que miramos las variables que la teoría económica nos dice que son relevantes a la hora de determinar la inflación, concretamente. En un modelo de monetarista Mark II, que en lugar de expectativas adaptativas utiliza expectativas racionales, los agentes económicos, ¿qué vamos a mirar? La emisión monetaria. Nosotros vamos a mirar la política monetaria del Banco Central y vamos a mirar las razones que dan lugar a la emisión monetaria del Banco Central. Por ejemplo, en el libro Papel Pintado, si no me falla la memoria, yo armo una ecuación que dice, bueno, el Banco Central va a aumentar muy importante, va a aumentar la emisión monetaria o va a emitir para financiar el déficit fiscal. Podría decir, bueno, mira, en la Argentina, a ver, no me acuerdo qué dice, a ver, déjenme mirar un segundito. Déjenme mirar un segundo. Si ustedes se fijan en la página 214 de Papel Pintado, repito, en la página 214 de el libro Papel Pintado, yo establezco la ecuación 18. Página 214, ecuación 18. En la ecuación 18, lo que marca son, a ver, las 3 razones a partir de las cuales el Banco Central de Argentina emite dinero. O sea, M sub T. 1, va a emitir para pagar el déficit fiscal en el momento T. ¿Ok? O sea, si Guzmán hoy en día tiene exceso de gasto y tiene déficit fiscal, ¿con qué lo paga? Con emisión monetaria.
Después, establezco que paga, emite para pagar el déficit cuasi fiscal. ¿Qué son el cuasi fiscal? Son los intereses de las LELIQ y de los PASES. O sea, todos los intereses que le tenga que pagar a los bancos por las LELIQ y los PASES son emisión monetaria del Banco Central. Y después, si el Banco Central acumula reservas, por ejemplo, vienen los exportadores de soja y traen dólares, ¿esos dólares con qué los compra? Con pesos que emite. ¿Qué pesos que emite? Los pesos que le da a los ojeros, a cambio de los dólares. Bueno, ven, en la ecuación 18, como yo les decía, de la página 214 de papel pintado. Esta es la ecuación de expansión monetaria que en el libro yo armo mirando la realidad argentina. ¿Ok? Acá hay otra función más teórica que no está atada a la realidad coyuntural argentina. Es una de texto. Pero es lo mismo, una y otra. Hay que saber entender que son lo mismo. En el libro está qué es lo que determina cuánto va a emitir el Banco Central en Argentina hoy en día. Está en el libro, ecuación 18, página 214. Acá hay una de texto. ¿Cuál? Y bueno, dice, miren, la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. El Banco Central va a emitir dinero, 1. Mu sub 0, un componente autónomo. Después, va a emitir, dependiendo de una sensibilidad, de cuánto creció la economía el periodo anterior. O sea, la tasa de desviación del crecimiento real de la economía por sobre su tasa natural de crecimiento. Esperen que me pasé. Se moví. Y después va a emitir y después va a emitir en esta función, miren que tienen todos signos positivos. Y tenemos que entender que, a ver si lo tengo acá arriba. Esperen, Bueno, concepto. G sub T es la desviación de la tasa de crecimiento del producto sobre la tasa de crecimiento del producto potencial. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice esta función de oferta monetaria de texto que está acá? Que tienen, acá hay signo positivo, acá hay signo positivo, acá hay signo positivo,
dice, bueno, que el Banco Central va a siempre emitir algo constante todos los años, un componente autónomo, o sea, qué sé yo, va a emitir todos los años 1.000 millones de pesos, va a emitir todos los años, no sé, 0,5% del PBI, listo. Después dice que va a emitir algo en relación a cuánto sea, miren, la desviación del crecimiento de la economía por sobre la tasa natural de crecimiento. Y después va a emitir algo convalidando la inflación del año anterior. Esto en el libro de texto. Si todos estos signos son positivos, dense cuenta que en esta función la emisión va a ser mayor cuanto más crezca la economía. Y la inflación va a ser mayor, y la emisión va a ser mayor cuanto mayor inflación haya habido en el periodo anterior. O sea que esto sea positivo es procíclico. Emite más cuanto más se haya crecido y cuanto más inflación haya habido. ¿Se entiende? Por el contrario, si esto es negativo, o sea, si mu sub 1 y mu sub 2 son negativos, es contracíclico. Achica la emisión monetaria cuanto más se haya crecido y cuanto más inflación haya habido. Ya vimos cuándo es procíclico y cuándo es contracíclico. ¿Cuándo es una política monetaria ni procíclica ni anticíclica? O sea, autónoma del ciclo. Si mu sub 1 es 0 y si mu sub 2 es 0 también. Y siempre crece a una tasa fija, que entre paréntesis era la propuesta de Milton Friedman, que decía, hacer crecer la oferta monetaria todos los años al 3%. ¿Ok? Ahora, en papel pintado, mirando la realidad económica argentina, hay que ver qué valores se le pone a esos coeficientes mu. Acá yo puse que es 1 mu en todos los casos. O sea que se emite en función al crecimiento del déficit, en función al cuasi fiscal y en función a la compra de dólares. Es procíclico. ¿Por qué? Y porque el déficit fiscal y el déficit cuasi fiscal emergen de última instancia del gasto público. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal es la diferencia del gasto público con respecto a la recaudación. Entonces, a más gasto público, más déficit fiscal, más emisión, procíclico. El cuasi fiscal son los intereses de la LELIQ y LEVAC y pases. Entonces, cuanto más sea el déficit, más emito, procíclico.
Y más LELIQ y pases tengo que meter para sacar ese dinero. Por lo tanto, más intereses tengo que pagar. Procíclico. Cuanto más valgan los commodities y más alto sea el precio de los commodities en dólares, más dólares me traen. Por lo tanto, si tengo que emitir para comprárselos, también es procíclico. ¿Ok? Listo. ¿Entendieron? La gran diferencia entre un modelo de expectativas adaptativas y un modelo de expectativas racionales. En el modelo de expectativas adaptativas Mark I, se asumía que la formación de expectativas era solamente mirando la variable en cuestión y cuánto le pifié en el pasado. O sea, para prever la inflación, miro los valores pasados de la inflación. En un modelo de expectativas racionales, no. Miro lo que la teoría me dice que es relevante a la hora de emitir dinero. Por eso le muestro dos opciones, la de texto y la de papel pintado mirando la Argentina. Porque no tiene por qué ser siempre lo mismo lo que se mira a la hora de prever cuánto va a emitir dinero. Lo importante es que a la hora de prever la inflación no se miran los valores pasados de inflación, sino se miran los determinantes del crecimiento de la oferta monetaria, que pueden cambiar de un momento a otro, pueden ser diferentes en diferentes momentos del tiempo, y pueden ser diferentes de una economía a otra. Pero lo que no es diferente es que se mira la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, que es lo que determina la inflación. En un modelo de expectativas racionales, entonces, escuchen, ¿qué va a determinar las expectativas de inflación? Las expectativas de emisión monetaria. Cuanto más emisión monetaria, cuanto más expansión monetaria se prevea, mayores van a ser las expectativas de inflación. Cuanto menor expansión monetaria se prevea, menores van a ser las expectativas de inflación. Ahora, muy importante. El modelo de expectativas racionales implica que, o sostiene, que es mejor que implicar, el verbo es sostiene, que en promedio, todos los agentes económicos vamos a prever correctamente la inflación. ¿Qué quiere decir? Para que se entienda, que a algunos vamos a poder pifiarles y prever incorrectamente la inflación. Por ejemplo, vamos a pensar que la inflación es 5 o 10 puntos por arriba de lo que realmente termina siendo. Pero otros van a prever que la inflación es 5 o 10 puntos por debajo de la inflación que realmente termina habiendo. Por lo tanto, el concepto relevante es que en un modelo de expectativas racionales, en promedio, los que pifian por arriba son compensados por los que pifian por debajo, hablando mal y pronto,
Y en promedio en el mercado se prevé en forma correcta la inflación. Por lo tanto, en un modelo Mark II de expectativas racionales, en promedio las previsiones de inflación son correctas. Entonces, en promedio, en un modelo Mark II de expectativas racionales, no hay error de previsión de inflación. No hay sorpresa inflacionaria. Y al no haber nunca error de previsión de inflación, de expectativa de inflación, y no haber nunca sorpresa inflacionaria, ¿qué sucede? El dinero no tiene efectos reales en el corto plazo. Tanto en el corto como en el largo plazo, el dinero siempre es neutral. Por eso en el modelo de expectativas racionales Mark II, la curva de Phillips siempre es vertical. Mientras que en el modelo de expectativas adaptativas, cuando el dinero es neutral, es no neutral en el corto plazo y sí hay efectos reales en el corto plazo, la curva de Phillips tiene pendiente negativa. Pero cuando se modifican las expectativas, se hace vertical en el largo plazo. Y el dinero pasa a ser neutral. Bueno, señores, la próxima clase le ponemos mañana, es la próxima clase, porque no pude dar clase el lunes, como les había anticipado. Vamos a ponerle ecuaciones al modelo Mark II y lo vamos a mostrar con ecuaciones, y vamos a ir y a explicar todo lo que se ve en este capítulo de cómo se bajó la inflación en el mundo en la década del 80 y el 90. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chau. Hasta luego. Hasta mañana.